Permítanme hoy, bueno, esta noche mejor, meditar con ustedes tres cosas, 3 puntos. Pero los 3 puntos tienen que ver con una pregunta. No sé si ustedes se la han hecho antes. La pregunta es sencilla: ¿por qué a Dios se le dio por encarnarse? Eso es lo que celebramos en esta noche y mañana, que Dios se encarnó, que encarnó, no reencarnó, encarnó, se encarnó. ¿Qué quiere decir que Dios se encarnó? Repito, es lo que celebramos hoy, que Dios, el Todopoderoso, el Omnipotente, el Eterno, decidió hacerse uno de nosotros, hombre, es decir, decidió hacerse todo lo contrario a lo que es Él, todopoderoso, que no cambia, decidió hacerse uno de nosotros, que cambia, que muere. Jesús murió en la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué se le dio por hacer eso? ¿Qué tenía en mente, si podríamos decirlo así, hablarlo de esa manera, Dios, cuando decidió encarnarse, hacerse uno de nosotros? ¿Ustedes se habían hecho la pregunta? ¿Sí? ¿Y cuál es la respuesta? ¿La salvación de qué? ¿Pero salvarnos de qué? Del pecado. Bueno, esa es una de las respuestas, pero hay más. Yo les dije que eran 3 puntos. Bueno, ese es el primero. Eso dice el Evangelio. Lo voy a leer. Le dice el ángel a los pastores: les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor, Salvador. El Evangelio de San Mateo lo deja más claro, lo dice mucho más claro. Sino dice, hablándole a José, que el niño que va a nacer es el Mesías, el Señor, Jesús, le pondrá por nombre Jesús, y que él se llama Jesús y Jesús, Joshua, significa propiamente Jesús salva, porque él los va a salvar, y dice Mateo, del pecado. La segunda lectura lo dice, voy a ver si lo encuentro. Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos. Esa es la primera respuesta al por qué Dios decidió hacerse uno de nosotros. Pero para nosotros aceptar, si ustedes quieren, para nosotros creer y aceptar en un Salvador de nuestros pecados, lo primero que tenemos que aceptar es que nosotros tenemos pecado. Porque si nosotros no aceptamos que tenemos pecado, pues ¿para qué necesitamos Salvador? ¿Soy claro? Es lógica, simple. Si ustedes y yo no aceptamos que tenemos un pecado, por tanto ustedes y yo vamos a decir, pues ¿para qué Salvador? ¿Por qué digo eso? Porque, no sé ustedes, porque no los conozco a todos, pero muchos de nosotros tenemos este problema. Cuando nos vamos a confesar, decimos, pero si yo no mato a nadie, yo no robo, no. En el fondo está diciendo, no, yo no cometo ningún pecado. Entonces, ¿para qué Salvador? ¿Para qué? No lo necesitamos. ¿Estoy claro? Hay que tener una conciencia clara del pecado para poder necesitar un Salvador. Si no hay conciencia clara del pecado, no se necesita Salvador. Solo lo necesitan quienes sientan que tienen pecado. El problema es que muchos de nosotros no lo sentimos así. Y repito, eso yo lo he escuchado. Primero enumeran cuando se van a confesar todo lo que no hacen. Pues que yo no sé ni qué decir, porque yo no mato a nadie, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, yo digo, bueno, pues entonces ¿a qué vino? Sí, pues si no hace nada malo, entonces, sí me hago entender, solamente el que tiene el pecado necesita el Salvador, el que no lo necesita. Pero la Biblia dice claramente que todos somos pecadores, todos, sin excepción. ¿Qué es el pecado? No voy a dar toda una teología del pecado,
Pero el pecado propiamente es una negación de Dios, es decirle no a Dios. El pecado, y sobre todo las consecuencias del pecado, es que el pecado hace que crea un abismo entre Dios y el hombre. Y por eso Dios se encarnó, para que ese abismo desaparezca. Y Dios, Jesús, que es Dios y hombre, pueda reconciliarnos con Dios, pueda hacernos otra vez, digámoslo así, restaura nuestra relación con Dios. Por eso Dios decide encarnarse, para perdonarnos nuestros pecados, para reconciliarnos con su Padre, para restaurar nuestra relación rota con Dios. Todo pecado hace que mi relación con Dios se rompa y crea una división. Jesús lo que hace es restaurar esa relación, hacerla otra vez una y unirnos con Dios. Pero repito, solo pasará eso en aquel o aquella que reconozca que lo necesita. De lo contrario no pasará. No se puede. Esa es la primera razón. Y yo creo que esta noche sí que deberíamos de pensar entonces en la necesidad que tenemos nosotros como pecadores de un Salvador. Y esa es la buena noticia. Hoy nos ha nacido un Salvador, Jesucristo. Es decir, ya no más podremos tener o no deberíamos de tener una relación rota con Dios, sino que Dios, Jesucristo, la ha restaurado, nuestro Salvador. Y por tanto, cada vez que profesamos nuestra fe en Él y decimos que creemos en Él, esa relación se restaura. La primera. La segunda razón por la cual Jesucristo o Dios se hizo uno de nosotros. No está en ninguna de las lecturas hoy, desafortunadamente, en las que acabamos de escuchar, pero sí está en la Biblia, sobre todo en el Evangelio de San Juan y en sus dos cartas. San Juan tiene un evangelio y hay dos cartas. ¿Sí sabían, no? No sabían. Bueno, pues ya saben. Está el Evangelio de San Juan y dos cartas, 1 y 2 Juan. Allí San Juan lo dice claramente, la segunda razón, porque Dios ama tanto al mundo que decidió entregarle a su único hijo, por amor. La segunda razón es amor. Toda la Biblia, y voy a explicar qué quiere decir eso, toda la Biblia se puede leer bajo la óptica o con el lente del amor. Y en el Antiguo Testamento hay imágenes muy bellas del amor de Dios por el hombre. Me explico. Hay imágenes que la Biblia utiliza para explicar cómo Dios ama al ser humano, es decir, a cada uno de nosotros. Y una de tantas, si no es la más importante, al menos sí es la más significativa a mi modo de ver, es la imagen de esponsorial de los esposos. Dice el Antiguo Testamento y los profetas sobre todo dicen que Dios ama al pueblo de Israel, es decir, a cada uno de nosotros, como un esposo ama a su esposa, como un joven, como un novio, se siente alegre y contento cuando va a casarse con su esposa o con su novia. Y entonces hay alegría en ese amor. Yo todavía no he visto, yo he celebrado muchos matrimonios y todavía no he visto un par de novios que vengan con la cara, sí, acepta aquella. Sí, eso dirá por ahí a los 10, 15 años, pero ahí en el momento no. Es verdad, 15, 20 por ahí, ya empiezan a... Pero en el momento que vienen aquí, eso es felicidad completa. La palabra de Dios dice que así es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Como ese novio joven que se entrega a su novia joven, es un amor jovial, que quiere dar todo, y esa intimidad que quiere y que tiene la pareja es la misma intimidad que Dios quiere con cada uno de nosotros, una intimidad, un amor íntimo, y los mismos deseos que tiene el novio y la novia de que el novio y la novia sean solo para un amor exclusivo, se llama. Ningún novio va a querer
y les digo, les doy ejemplos claros. Estuve en la oficina ayer o antier, ya se me olvidó, se me están olvidando las cosas, una pareja de italianos y estaban hablando de reggaetón, querían hablar en español, entonces hablaron de reggaetón. Yo les dije, tienen que ir a Medellín, en Colombia, que se está convirtiendo en una de las capitales del reggaetón, por encima de Puerto Rico y de Miami. ¿Por qué? Yo no sé, pero bueno. Entonces yo dije, eso es lo que perrear, ¿no? Entonces él ahí mismo dijo, pero conmigo nada más. Que ella podía bailar con él, pero con él nada más. Ese es el amor exclusivo. Él no quiere que nadie baile con su novia. Ese mismo amor exclusivo es el que quiere tener Dios con cada uno de nosotros, íntimo, exclusivo. Y por eso Dios se hizo uno de nosotros, para tener un amor exclusivo e íntimo con cada uno de nosotros. Porque amar a un Dios que es eterno, que es todopoderoso, es más difícil que amar a un Dios que es hombre como nosotros. Dios, hombre como nosotros, más cercano, y por tanto se hace más fácil tener ese amor. Y nos muestra de manera más clara el amor que tiene por nosotros. La segunda razón es amor. Y es para mostrarnos cuánto nos ama y para mostrarnos cómo debemos amar. No solo a Él, sino a nuestros hermanos. ¿Soy claro? La encarnación, Dios se hizo uno de nosotros para enseñarnos a amar. En últimas, nos salvamos en la medida en que amemos como Dios ama. Cuando uno ama como Dios ama, no hay pecado. El problema es que nadie de nosotros puede amar como Dios ama porque Dios es perfecto y el amor de Dios es perfecto. El de nosotros es imperfecto y por tanto hay pecado. Entonces Dios se hace uno de nosotros para enseñarnos a amar como Él ama. Y ahora ustedes podrán decir, pero ¿cómo ama Él? Vayan al Evangelio y miren cómo ama Él. Y verán que no estamos ni así de cerquita de cómo ama Él. Segunda razón, amor. Y la tercera, tampoco está en las lecturas de hoy. Pero más adelante yo voy a leer una cosa que se llama prefacio. ¿Ustedes saben cuál es el prefacio en la iglesia? En la misa. ¿Ustedes son católicos? No pregunto. Pareciera que estoy hablando con, quién sabe, prefacio en la iglesia, en la misa. Les voy a enseñar para que aprendan, para que no vayan a decir que no aprenden nada. Cuando yo digo, el Señor esté con ustedes, a ver pues, yo voy a decir, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Ese es el prefacio, ahí empieza. Muy bien, más adelante yo voy a decirle eso, ahí empieza el prefacio, se llama prefacio. Y mire lo que yo voy a leer en el prefacio. Ese prefacio nos da la tercera razón por la cual Jesús o Dios se hizo hombre. ¿Muy bien? ¿Muy bien? ¿O están dormidos ya como yo? Yo también que estoy como dormido ya. No los culpo. No los culpo. Vea que hasta ni sé dónde es que está esto. Bueno, aquí le voy a leer. Por Él, es decir, por Jesucristo, hoy resplandece el maravilloso intercambio que nos salva. El maravilloso intercambio, es decir, Dios se hace hombre. Ese es el intercambio. Dios, hombre. Hombre, Dios. Jesús es hombre, 100% hombre y 100% Dios. Ese es el intercambio. Que en una persona hay las dos naturalezas, la divina y la humana. Dice la palabra de Dios que en lo único que Jesús no es humano es en una cosa. ¿En qué? En el pecado. De resto, todo igualito. Todo. Todo. Solo no es pecador. ¿Y por qué no es pecador? Porque por ser hombre ama perfectamente. Por eso había dicho que el que ama perfectamente como Dios no comete pecado. Solo que nosotros no podemos amar perfectamente como Dios. Muy bien. Ya que al asumir tu Hijo nuestra fragilidad, Jesús asume la humanidad, fragilidad, muerte, y por eso murió. No solo quedó nuestra carne mortal honrada para siempre, sino que
por esta unión admirable nos hizo también partícipes de su eternidad. Esa es la tercera razón. Jesús, con la encarnación, nos hace partícipes de la eternidad. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios quiere que nosotros seamos participemos de la vida divina. Tercera razón. Dios quiso hacerse uno de nosotros para que ustedes y yo tengamos vida divina. Con eso ustedes podrían meditar todo el año. ¿Qué quiere decir eso? San Juan en el Evangelio lo explica bien bonito. ¿Qué quiere decir? Mire, ustedes y yo desde el bautizo, dice la iglesia que quedamos injertados en Jesucristo, que es Dios y hombre. Por tanto, de alguna manera espiritualmente nos elevamos a Dios y empezamos a participar de la vida trinitaria, de la relación de Dios trinitario. Por tanto, por eso es que se dice que en el bautizo nosotros empezamos a ser hijos e hijas de Dios. ¿Por qué? Porque en Jesucristo nos hacemos hijos de Dios, es decir, participamos de la vida de Dios. Pero todo eso sucede por la encarnación, porque Dios se hizo uno de nosotros. Por tanto, ya no tenemos solo esta vida. Y por tanto nosotros creemos que cuando esta vida se acabe, hay otra vida, que es la eterna, que es la vida de Dios, la vida divina, que no se acaba, porque Dios no muere, porque Dios es eterno, porque Dios resucitó para decirnos, tienen vida eterna, tienen vida divina, tienen mi vida, se las doy. Tercera razón, con la encarnación Dios dijo y decidió hacernos partícipes de su vida divina, de su vida eterna. Eso es lo que celebramos hoy y mañana, el misterio de la encarnación. Y lo que yo acabo de decir, pero hay otra, bueno, no lo había, simplemente lo menciono, hay otra razón, son 4 propiamente. La última, tampoco está aquí. Para que aprendamos, bueno, ya lo había dicho de una manera, para que nos aprendamos a ser santos como Dios lo es decir, para aprender a amar como Él. Por eso le había dicho que ya lo había dicho. Pidámosle entonces al Señor en esta noche, en que celebramos la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, que primero reconozcamos nuestra limitación y nuestro pecado para aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Segundo, que reconociendo el gran amor que Dios nos tiene, podamos nosotros aprender a amar como Él ama, aprender a amar como Él nos ama, y que empecemos a tener una relación íntima con Dios cada día. Y tercero y último, que nosotros empecemos a ser conscientes de la vida eterna que nos viene por el Dios y por la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Que empecemos a participar de esa vida eterna que recibimos sobre todo en los sacramentos. Y cuarto, simplemente lo menciono, que con la celebración de esta Navidad nos hagamos más santos, es decir, que aprendamos a amar más como Él ama, como Él nos ama, y que así seamos testigos de ese amor cada día. Que así sea.